Bueno, muy buenas tardes. Eh, la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense ha tenido la amabilidad de convocarnos, invitarnos a este webinar sobre novedades en materia de fiscalidad de los beneficios empresariales. Trataremos de hacer honor al prestigio de la institución cuyo director nos acompaña y trataremos también de ordenar en la medida de lo posible las reflexiones en torno a la complejidad de la situación en materia de reformas sobre la fiscalidad de los beneficios empresariales. Los tres ponentes nos hemos hecho un reparto práctico de las materias para poder ordenadamente avanzar de lo más general a lo más específico. Así que voy a empezar yo hablando de lo que me ha sugerido la invitación es recordar en el marco de reforma lo que es la centralidad del impuesto sobre sociedades en el sistema fiscal. Conmigo está don Luis López Tello, que es director corporativo del grupo Repsol y que vive una experiencia completamente distinta de la teórica, que es la de dirigir el barco a través de las dificultades normativas y de las exigencias prácticas de las obligaciones tributarias. Y la idea es que él nos explique cómo consigue orientar la nave entre las preocupaciones de los administradores, las exigencias de los accionistas, las dudas de los auditores y los demás, como se llama en la jerga internacional, stakeholders, a los que les preocupa la fiscalidad de Repsol y de los grandes grupos multinacionales. Luis viene de la Administración Tributaria, como yo, ha sido su director general del Impuesto de Sociedades en su vida pasada y ahora es director corporativo de ese gran conglomerado empresarial, o sea que tiene la cabeza el conjunto del problema de la fiscalidad de los beneficios empresariales. Y Ignacio Quintana, que está a mi izquierda, es socio de PricewaterhouseCoopers, es un grandísimo experto en el asesoramiento en materia de fiscalidad corporativa, se ha dedicado a ello prácticamente toda su vida profesional y le hemos dejado, como es el que yo creo que sabe más probablemente desde el punto de vista práctico, el análisis de una cuestión de incidencia práctica muy relevante, pero de actualidad mucho más inmediata, que es el disfrute de los beneficios fiscales que hay en el impuesto en materia de investigación, desarrollo e innovación, lo cual conecta bien con una de las cuestiones que preocupan hoy en día en materia de imposición, que es la correlación entre los criterios de la administración tributaria y las interpretaciones de los tribunales de justicia, de los tribunales contencioso administrativos, porque este caso es un caso más de enderezamiento del criterio administrativo por el juicio jurisdiccional.
y tiene ese doble interés en mi criterio. Así que rematará la faena Ignacio con esa importante cuestión. Estamos aquí porque la Escuela de Práctica Jurídica ha tenido el buen gusto de enfocarse parcialmente al impuesto de sociedades y al impuesto sobre beneficios empresariales. Nos ha liado en la configuración de un curso sobre el impuesto de sociedades y me consta que está elaborando también otro curso en relación con la supernovedad coyuntural que tiene la tributación del beneficio empresarial, que es eso que llaman el Pilar 2. O sea que mejor contexto no podía haber para hablar de estas cuestiones. A mí me ha quedado la cuestión de la responsabilidad social corporativa y la relevancia que se concede desde este moderno ángulo de las preocupaciones empresariales al impuesto sobre sociedades, al cumplimiento en materia de impuestos sobre sociedades. Por lo tanto, esta preocupación me ha llevado inicialmente a la reflexión sobre la centralidad o no del impuesto de sociedades en el ámbito del sistema tributario y en el ámbito de las preocupaciones de los contribuyentes. Lo digo porque desde que yo estoy en esto, que ya es demasiado tiempo, no ha terminado la discusión de si debe de haber o no un impuesto sobre sociedades. Es una buena cuestión, porque la verdad es que durante mucho tiempo se pensó que el impuesto sobre la renta podría, de las personas físicas, cubrir la tributación no solo de las rentas directas de las personas físicas, sino de las derivadas de la actividad empresarial. Pero al final todos los informes, todos los organismos y naturalmente todas las haciendas han llegado a la convicción de la necesidad y de la oportunidad de contar en el contexto de la imposición directa con el impuesto sobre sociedades, desde la personalidad jurídica autónoma de las sociedades, la responsabilidad limitada que atribuye la forma social, el disfrute que la actividad empresarial hace de servicios públicos necesarios para el desarrollo de esa actividad. La necesidad o la lógica de gravar los beneficios no distribuidos y las ganancias de capital derivadas de la venta de acciones. La política económica. O sea que al final en el impuesto se ve un instrumento de política económica coyuntural que pasa por ciclos, muchos beneficios, pocos beneficios, etcétera. El complemento del impuesto sobre la renta, las capacidades económicas anónimas y que paguen todos los beneficios, en definitiva, de las sociedades que operan en un país, independientemente de la residencia de sus accionistas, conforman el conjunto de argumentos para mantener el impuesto en el conjunto del sistema. La centralidad del impuesto no es recaudatoria. En sus buenos tiempos o en sus mejores momentos aspiraba a una recaudación en torno al 3% del PIB. Pero luego la tendencia internacional y nacional
que ha sido al descenso de los tipos de gravamen, ha ido reduciendo esa participación relativa. Así que al final son los beneficios empresariales los que determinan coyunturalmente la posición recaudatoria del tributo. Si las entidades ganan mucho, la recaudación sube, y si se produce una fase de crisis económica, pues el impuesto pierde importancia relativa. Lo que sí mantiene es su centralidad cualitativa, porque aunque cuantitativamente no sea el impuesto sobre la renta o el IVA, cualitativamente afecta a los grandes operadores económicos del país, que eso es lo que le da la importancia y el interés que tiene a las inversiones extranjeras y en general pues a la competitividad de la economía nacional. Y eso explica, por ejemplo, y políticamente es interesante, por ejemplo, nuestra realidad. El Estado es en el impuesto donde mantiene la competencia más absoluta de recaudación y de gestión. Se ha despojado de competencias a favor de otros entes públicos en otros impuestos o de recaudación, pero se mantiene firme en el impuesto sobre sociedades, haciendas forales aparte, y vela desde luego por la uniformidad de la normativa de regulación, porque se valora la consistencia de la incidencia del impuesto en el funcionamiento económico. Se puede comprobar perfectamente a lo largo de las sucesivas reformas que ha ido habiendo desde 1957. Podríamos remontarnos más, pero en 1957 teníamos un impuesto sobre sociedades con evaluación global todavía, lo cual acentúa todavía más la importancia de lo que ha ocurrido desde entonces. Pero a partir de ahí, en el 78, el impuesto entra en la normalidad occidental de un gravamen global y sintético del impuesto sobre sociedades, en ese momento con la desviación todavía del fundamento contable. El reglamento de 1982 fue el punto crítico de la separación del impuesto y la contabilidad, porque reguló autónomamente el cálculo de la base imponible sin demasiado respeto por los condicionantes contables, y hasta 1995 no se recupera ese fundamento, que es un paso importante. En 1991 yo anotaría dos acontecimientos importantes en la vida del impuesto: la aparición del método de imputación para evitar la doble imposición económica internacional, y la Ley 29 en 1991, que es la que incorpora a la normativa nacional las directivas comunitarias en materia de gran fiscalidad empresarial, fusiones, escisiones, operaciones de reestructuración y la directiva matriz filial. En el 91 influye la firma del convenio con Estados Unidos, que da ideas, y parte de las ideas de aquella negociación pasan a la reforma que hubo de la ley del impuesto sobre la renta, pero a la que se incorporaron amplias modificaciones también del impuesto de sociedades. En el 94 aparece la transparencia fiscal internacional. En el 95 se consolida la relación entre base imponible y contabilidad, porque el artículo 10 de la ley declara el beneficio contable como punto de partida para la determinación de la base imponible. Y había otra idea
que ya no se ha vuelto a recuperar después del 2006, que era la integración entre el impuesto sobre sociedades y el IRPF, para evitar la doble imposición en la medida de lo posible. Pero el 2006, con la base imponible en el IRPF de los rendimientos de capital, no ha dinamitado, pero ha debilitado esa lógica pura de la separación. A partir del 96 se introduce la exención de dividendos y plusvalías de fuente extranjera y una serie de medidas como el Fondo de Comercio en 2001 para el apoyo a la internacionalización de las empresas. Si se fijan ustedes, la línea evolutiva del impuesto es internacionalizar. El impuesto se va interrelacionando cada vez más con fenómenos tributarios que saltan las fronteras, bien porque se pretende evitar la doble imposición, bien porque se pretende apoyar la salida de las empresas fuera, y eso es el antecedente inmediato del importante momento que vivimos. La última reforma importante es la del 2014, que es el último hito sustancial en la evolución del impuesto, hasta que llega a BEPS, es decir, que hasta que la fiscalidad internacional ya lo sabía, pero toma nota práctica como consecuencia de la globalización y de la tecnificación de todo, de que la movilidad de las bases imponibles de las actividades empresariales empieza a ser insoportable. Y en el seno de la organización más estructurada en materia tributaria a nivel internacional, que es la OCDE, empieza el desarrollo de las reflexiones sobre lo que luego se llamó BEPS, o sea, la lucha contra la erosión de las bases imponibles, y posteriormente se convierte en dos líneas de trabajo prácticas, que son el pilar 1 para acosar a las bases imponibles derivadas de la economía digital, y el pilar 2, que ya lo que trata es de garantizar una tributación mínima en los beneficios empresariales generados en un país, allá donde vayan y donde quiera que esté la matriz o el responsable final de las actividades locales. Y bueno, pues en ese contexto también anoto dos conceptos que afectan al momento presente, que fue el de la incorporación de las operaciones vinculadas y el de la obligación de declarar la información país por país, que va evolucionando a su vez hacia el reporte público de la misma. Y aquí estamos, en este momento singular de la implantación en nuestro país de las consecuencias del Pilar 2, de lo que se llama el impuesto mínimo complementario sobre beneficios empresariales, proyecto de ley actualmente en tramitación en las Cortes Generales, ha pasado por el Congreso, está en el Senado. Pues bien, todo esto lo que va generando además en el espacio en el que recae, que como digo es el de los grandes grupos empresariales, es la exigencia de cumplimiento de buenas prácticas fiscales empresariales, que hoy forman parte de todas las recomendaciones de los reguladores de todo tipo y cuyo incumplimiento afecta automáticamente a la reputación social corporativa y a las responsabilidades de los consejos de administración, obligando
a algo que se va desarrollando cada vez más rápido, que es la implantación de sistemas de cumplimiento fiscal paralelos a los de cumplimiento penal. Unos y otros han llegado para quedarse y son la barrera defensiva con la responsabilidad de los potenciales incumplimientos, porque identifican, evalúan y gestionan riesgos fiscales y promueven las buenas prácticas fiscales. Un dato muy relevante en este papel de la empresa y en su reputación social es que el papel de la empresa como contribuyente afecta no solo a los impuestos que soporta en su cuenta de resultados directamente, como el de beneficios empresariales, sino también a los que se vehiculan a través de sus cuentas y de sus procesos comerciales y administrativos, que son los más importantes, las retenciones del IRPF y el IVA simultáneamente, recaudando e informando a la administración tributaria. Esto es en la jerga de las grandes firmas internacionales lo que se llama el Total Tax Contribution, que da una información en términos de reputación social corporativa no solo del impuesto directo o de los impuestos directos que me corresponden, sino de todo aquello que ayudo a recaudar o a llevar al punto de destino según las exigencias de la normativa tributaria. Frente a lo que pudiéramos pensar, de acuerdo con la rumorología, las grandes empresas españolas lideran a nivel mundial las valoraciones en transparencia y sostenibilidad fiscal. Digo las grandes, que son las que se han estudiado más profundamente. Hay un informe de PricewaterhouseCoopers muy reciente, del 2024, Transparencia Global en Impuestos y Sostenibilidad Fiscal, que ha analizado 872 compañías en 21 jurisdicciones fiscales, y entre las 10 primeras hay 4 españolas, o sea que es una posición muy favorable. Claro, estamos hablando de muy grandes conglomerados. Y de esto, al final, tiene la culpa también un proceso normativo, y es que aquí la Ley de Sociedades de Capital del 2015, la Ley 11/2018 de medidas contra el fraude y la elusión fiscal, el Código de Buenas Prácticas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el foro tributario que es donde se gestiona, y luego el informe de transparencia derivado de ese Código de Buenas Prácticas con el desarrollo de la norma UNE 19.602, pues son un sumatorio que arroja este resultado en ese marco selecto que lo ha puesto en práctica. De todas maneras, pues la época sigue siendo crítica como consecuencia de la ola de nueva legislación que imponen, como decía antes, los recientes desarrollos de la fiscalidad internacional. El Pilar 2, generado por la OCDE y obligatorio en la Unión Europea a partir de 1 de enero del 2024, esta fecha es una luz de aviso, en definitiva, porque estamos hablando de una normativa no aprobada que rige a partir de 1 de enero del 2024. Es un dato que habrá que examinar en el futuro, aunque se vea mitigado por la incorporación de un puerto seguro temporal, es decir, de un aplazamiento en la entrada en vigor de la norma para aquellos que se encuentren en un cumplimiento
suficiente del informe país por país. O sea que estamos hablando de algo que entra en vigor el 1 de enero de 2024, pero que para una parte significativa puede no ser efectivo hasta el 2026. Pero bueno, al final todo esto produce en los afectados la necesidad de realizar una transformación verdaderamente profunda, compleja y costosa de sus procedimientos de cumplimiento. Y esa es la gran cuestión. Como decía, en España el proyecto de ley canaliza el proyecto de ley por la que se establece el impuesto complementario mínimo, canaliza la incorporación de la Directiva 2022-2523 del Consejo de 15 de diciembre del 2022, que ha armonizado a nivel de Unión Europea las orientaciones en materia de Pilar 2. Esto afecta a entidades residentes en territorio español que formen parte de un grupo multinacional o de un grupo nacional de gran magnitud, que se determinan porque superan los 750 millones de euros como volumen de operaciones, sean matrices españolas o filiales de matrices radicadas en otra jurisdicción. Y esto genera un abanico de situaciones subjetivas muy complejo que habrá que estudiar muy bien para ver, aparte de que hay luego excepciones, por ejemplo, para las entidades sin fin de lucro o entidades públicas de ciertas características. El número de afectados no impresiona, pero lo que impresiona es su dimensión agregada. Lo que ha estimado esto, el informe justificativo de la norma lo explica, se estima que hay 126 grupos con matriz española, que son los que declararon el informe país por país, de los cuales 113 se verían afectados. Estos son grupos internacionales con matriz española. Grupos nacionales de gran magnitud, no internacionales, solo hay 30 en el foco de la norma, pero solo 10 estarían afectados en la práctica, porque hay un precálculo de cuál es la imposición efectiva que soportan estos grupos. Que si llegan al 15% no hay cuestión. Pero entonces ya se ha calculado estas dos cifras. Y para grupos multinacionales con matriz extranjera, o sea, filiales de empresas extranjeras en España, hay 2.526 grupos potenciales. Pero que se estimen afectados son solo 707. O sea que el total repertorio de sujetos pasivos estaría en torno a los 830 grupos en principio. Ese es el cálculo. Con todo esto, pues la conclusión es que la dificultad técnica del tributo es muy importante, es extrema por sus propias características para grandes grupos, por sus implicaciones contables, por la relación con el impuesto de sociedades ordinario. O sea, tengamos en cuenta que este no es el impuesto de sociedades, es un impuesto diferente, pero con parentesco, con ADN similar al impuesto de sociedades, que a su vez tiene el impuesto mínimo interior del artículo 30 bis del propio impuesto sobre sociedades. Y luego dentro del impuesto mínimo complementario está el escalado de situaciones que deriva de esa identificación subjetiva del mismo. Por lo tanto, esta interdependencia, que es interna,
pero que también es externa, porque hay que tener en cuenta que estamos correlacionando el impuesto con otras jurisdicciones fiscales que pueden tomar contramedidas, porque no todos los países que estuvieron de acuerdo en la OCDE están ahora de acuerdo en llegar a una implantación efectiva del impuesto. El más destacado, los Estados Unidos. Y en toda Sudamérica hay poca disponibilidad para hacer una implantación. Pero es que además lo que es dudoso es que vaya ninguna jurisdicción fiscal de baja tributación a dejar que recaude el impuesto otra jurisdicción fiscal que implante el impuesto mínimo complementario. Por eso digo que la complejidad viene de la implantación local, pero viene también del análisis o de la interacción con las jurisdicciones que estén al otro lado del grupo multinacional. Y bueno, pues la manifestación de la dificultad y de la complejidad está en las enmiendas técnicas que han caído en la tramitación en el Congreso, obligadas por las propias características del impuesto mínimo complementario y recurriendo a este procedimiento de enmiendas tampoco ortodoxo legislativamente en materia tributaria. Lo malo no es que haya habido enmiendas de perfeccionamiento técnico del impuesto mínimo complementario. Lo malo es que ha habido enmiendas para muchas más cosas. Y entonces, en el curso del último mes del ejercicio, nos encontramos un poco en la misma situación en que hace 3 años nos encontramos con las enmiendas en la ley de las prestaciones patrimoniales no tributarias que afectaron a las entidades financieras y a algunas de las empresas energéticas y que terminaron con la enmienda de introducción del impuesto sobre el patrimonio de grandes fortunas que finalmente acabó en el Tribunal Constitucional y consiguió salir adelante gracias a la doctrina del Tribunal. Pero hay más novedades que la propia implantación del impuesto mínimo complementario que habrá que valorar con un poquito de más calma, como la creación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, que es una superposición de un impuesto de beneficios empresariales determinados indirectamente, aunque luego la recaudación por acuerdos políticos en la tramitación ha quedado para las comunidades autónomas, pero aquí tenemos la creación de un impuesto por enmienda colateral en el final de un periodo impositivo. En el impuesto de sociedades no queda a salvo de estas medidas de última hora, porque hay una recuperación del Real Decreto Ley 3/2016, del Decreto Ley de Montoro, que acababa de anular recientemente el Tribunal Constitucional, lo que significa, claro, límites adicionales para las grandes empresas en materia de compensación de bases imponibles negativas, vuelven los límites y deducciones para evitar la doble imposición internacional. Y se recupera también la norma sobre integración de pérdidas por deterioro de valores deducibles en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, pero con muchas dificultades técnicas, porque al final el año que se pretendía para la recuperación se ha convertido en 3 años, porque el juego de fechas complica mucho el conocimiento de hasta qué punto no se había producido ya la recuperación.
Se prorrogan las limitaciones a la integración de bases imponibles negativas individuales en el régimen de consolidación fiscal, que era una norma que debería de haber desaparecido ahora en el fin de año. A cambio, se refuerza la reserva de capitalización en función de los incrementos de plantilla que puedan acreditarse. Esto son enmiendas que tienen nombre y apellidos, por lo tanto, para mí no responden tanto a una técnica legislativa de evolución del impuesto cuanto a la necesidad de alcanzar transacciones políticas en el procedimiento legislativo para sacar adelante un proyecto complejo. Y luego hay una modulación del tipo de gravamen de microempresas y empresas de reducida dimensión con el establecimiento de una tarifa progresiva, porque hay una descomposición del tipo en función de los volúmenes de la base imponible, todo ello contrario a la buena técnica del impuesto, con la acumulación teórica que ya a estas alturas de la vida soporta. Bien, pensamos que esto va a verse aprobado en el Congreso una vez que pase por el Senado, porque no ha habido veto de ningún tipo en el Senado, ni parece que enmiendas que puedan complicar. Hay enmiendas, pero no enmiendas que vayan a complicar el voto definitivo en el Congreso una vez vuelva en el Senado. Pero falta el reglamento, que acaba de ser sometido a información pública, y se anuncian disposiciones y resoluciones de la Dirección General de Tributos que incorporarían la doctrina de la OCDE para la aplicación del Pilar 2, que verdaderamente es una novedad después de todo lo que se ha escrito y discutido sobre el valor de lo que se llama el soft law en el derecho interno. Es una incorporación no vía legal o reglamentaria, es vía resolución de un órgano administrativo de mucho crédito y verdadera importancia, pero que no es ni capaz o no tiene la competencia para dictar siquiera órdenes ministeriales. O sea, que van a ser resoluciones. Total, y con esto termino. A partir de aquí, todo un compromiso para la responsabilidad social corporativa en su vertiente fiscal de los grandes grupos empresariales, porque gestionar esto va a tener mucho mérito realmente y va a exigir grandes dosis de paciencia y de inversión para los grupos. Pero quizá, don Luis, pueda tomar el testigo en este momento y seguir adelante. Muchas gracias, querido Miguel. Muchas gracias al profesor Almudí por invitarme aquí a la Escuela de Práctica Jurídica. Claro, yo soy hijo de la Facultad de Derecho de la Complutense, con lo cual pues me siento especialmente agradecido a la labor del profesor Almudí en esta Escuela de Práctica Jurídica y a la invitación. A ver, ¿qué puedo decir después de la panorámica que nos has dado? Pues voy a hablar desde el punto de vista más personal, dejadme decirlo así, o más desde la práctica de alguien que tiene que aplicar el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre beneficios en una empresa concreta, multinacional, grande, etcétera, y que ve además lo que hacen otros. Y como decías, Miguel, que ha tenido la oportunidad en el pasado pues, de estar involucrado en decisiones de política fiscal, de diseño del impuesto. Desde el punto de vista de la empresa, primera idea básica. El impuesto sobre sociedades es clave desde el punto de vista de la actividad empresarial. A lo mejor si lo miramos desde el punto de vista de coste o de recaudación del impuesto, como decías antes, no parece que sea un impuesto clave dentro de nuestro sistema tributario y tampoco, por lo tanto, para las empresas. Sí lo es porque reparte juego, déjenme decirlo de alguna manera, o delimita las posibilidades que tienen las empresas para la gestión de su coste fiscal. Digo que es un instrumento clave de la actividad empresarial porque el impuesto sobre sociedades grava a las sociedades y la persona jurídica es
básica para el desarrollo de las actividades empresariales y para la inversión internacional. Había quien decía que después del invento de la rueda, el invento de las sociedades mercantiles era el que más había hecho avanzar a la humanidad. Probablemente es exagerado, pero no somos conscientes de la importancia que tuvo el invento de la rueda, y fue un invento, y tampoco somos conscientes de la importancia que tuvo el invento de las sociedades, y son críticas. Las sociedades canalizan la inversión empresarial, la actividad empresarial y la inversión internacional. Si somos conscientes de eso, pues somos conscientes de la trascendencia que tiene en la vida empresarial. Déjenme ser muy prácticos. El impuesto sobre sociedades es relevante para las empresas, y además su gestión no solamente es trascendental porque es relevante económicamente, sino que es compleja e involucra decisiones empresariales críticas y sometidas a incertidumbre. Esto, el impuesto sobre sociedades, en una empresa no va de liquidar. Perdónenme que lo diga de esa manera. Parece que los impuestos es enfrentarse a una cuestión técnica para poder hacer a toro pasado una liquidación correcta del impuesto para determinar lo que hay que ingresar en el Tesoro o en la hacienda pública correspondiente. El impuesto sobre sociedades es relevante para la actividad empresarial porque es un coste empresarial significativo. En España tenemos un impuesto del 25%. Si le sumamos impuestillos, perdón que lo diga de esa manera, el impuesto energético, el impuesto a la banca, algunos otros impuestos que se van añadiendo, no digo otros impuestos que no tienen nada que ver con el beneficio empresarial, digo los impuestos fragmentarios o limitados que pretenden también recaer sobre el beneficio empresarial. Y si ahora le sumamos el impuesto sobre las multinacionales o el impuesto complementario, pues tenemos una carga fiscal relevante. Lo crítico del impuesto sobre sociedades es que esa carga fiscal, que es un coste, es gestionable en muy gran medida. Es gestionable a través de la planificación. Ya sé que hablar de planificación hoy en día es casi como tocar un terreno pecaminoso. La planificación fiscal es la esencia de la actividad de lo que hacemos los profesionales. Y yo considero que es una actividad legítimo y socialmente deseable, igual que todos los demás que se dediquen a esto. ¿Por qué? Porque hay planificaciones que son absolutamente legítimas y necesarias. Una empresa, por ejemplo, necesita competir. Para competir necesita minimizar costes, y para minimizar costes, como el del impuesto sobre sociedades, necesita planificar tanto el impacto del impuesto como sus propias operaciones. Pues el impuesto sobre sociedades es de los que más componente de planificación tienen que yo conozca. Esa planificación, esa minimización o optimización de costes nos lleva a un área inevitable en el impuesto sobre sociedades, la gestión de riesgos. Afortunadamente o desafortunadamente, en el impuesto sobre sociedades no todo está escrito. Hay zonas de interpretación gris y hay zonas de aplicación dudosa de una norma aparentemente clara. Por esas dos vías entramos en zonas grises. En esas zonas grises hay que evaluar riesgos. Riesgos en términos de coste-oportunidad y riesgos no asumibles por una empresa. Una empresa mínimamente decente no asume riesgos de infracción, no asume riesgos de ocultación, asume riesgos de interpretaciones razonables de la norma tributaria. Pero aún así, hay riesgos. Piensen en una cuestión. Una empresa normalmente en nuestro país está sometida a inspecciones al cabo de 4, 5, 6 años. Si toma una decisión de riesgo en un determinado momento, es consciente de que no va a aclarar esos riesgos con la administración tributaria probablemente hasta 4, 5, 6 o 7 años después. Por lo cual, el riesgo que se ha acumulado a lo largo de ese tiempo es tan elevado, tiene un efecto tan multiplicador, que o se hace un seguimiento muy estricto y una evaluación de sus consecuencias para la sostenibilidad de una empresa y sostenibilidad en términos financieros, o la planificación se queda coja. Pues, por lo tanto, costes significativos, gestión de riesgos. Yo les diría un tercer elemento del impuesto sobre sociedades crítico para la vida de una empresa. Las decisiones empresariales dependen en buena medida de los costes derivados del impuesto sobre sociedades. La rentabilidad de una inversión futura depende en buena medida del impacto que vaya a tener el impuesto sobre sociedades sobre los flujos que genere esa inversión.
el momento o el lugar en el que se va a hacer esa inversión. Va a venir determinado, entre otros factores, por el coste que puede tener el impuesto sobre los flujos que va a generar esa inversión. Por lo tanto, el que gestiona el impuesto sobre sociedades se ve obligado a anticiparse y tomar parte en las decisiones estratégicas de la empresa con antelación, no en el momento de liquidar, en el momento de tomar las decisiones previendo el futuro. De nuevo, planificación legítima, etcétera. Costes, riesgos, influencia de las decisiones de la empresa y, por lo tanto, carácter estratégico del impacto del impuesto sobre sociedades. Y yo acabaría, Miguel, con una cuestión que tú has mencionado, los impactos reputacionales del impuesto sobre sociedades. A ver, yo les diría que mi visión en esto ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, punto uno, o sea, yo creo que las empresas tienen o deberían tener principios morales, punto. Hay decisiones que sin principios morales no se pueden llegar a tener. Llamémoslo morales o políticas de empresa, lo que queramos, pero principios. Es decir, pues yo no quiero engañar, yo no quiero infringir el espíritu de la ley, yo no quiero aplicar beneficios fiscales que puedan ser contrarios a la transparencia o lo que sea. Bueno, yo creo que eso debe ser así e influye en las decisiones empresariales. Llevar eso ya al día a día de una empresa es más difícil. Y no digo difícil porque no puedan estar imbuidas las decisiones de ese espíritu, sino que es más difícil de concretar. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos este debate es un debate que prácticamente no existe. En Estados Unidos, bueno, hay una línea importante de pensamiento y de acción que considera que los gestores de una compañía son gestores fiduciarios de los intereses de los accionistas, y a los accionistas les interesa maximizar el beneficio de la compañía. Y si maximizar el beneficio de la compañía supone minimizar el impuesto sobre sociedades, pues todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté permitido, debe hacerlo usted para minimizar el impacto del impuesto sobre sociedades y maximizar el beneficio de la compañía. En Europa son más sofisticados. Entonces, sofisticados, y a mí me parece que es la buena línea. Entonces, hay dos reflexiones. Una primera. No todo lo que está prohibido está permitido. Es decir, hay zonas grises en las que hay que navegar. Por ejemplo, con una interpretación razonable de la ley o acudiendo a los principios. La verdad es que aquí en España lo tenemos más fácil porque los principios de interpretación que marca el Código Civil pues ya hablan de la interpretación integradora, del espíritu y finalidad de la norma, de la realidad social, y eso en algunos otros ordenamientos como los anglosajones pues son principios que parecen de otro mundo. Pero, como digo, hay que tener en cuenta el componente, por decirlo así, de aplicación concreta de la normativa vigente en cada momento, de una determinada manera. Pero, en segundo lugar, también hay una reflexión sobre si mi contribución fiscal es adecuada o no es adecuada. Entonces, ese es un terreno mucho más proceloso, déjenme decirlo. Cada uno puede tener su opinión y se pone de manifiesto cuando en la prensa hay debates sobre si las empresas grandes españolas pagan muchos o pocos impuestos sobre sociedades. Yo lo único que animo es hacer un análisis de por qué se paga poco. No es lo mismo pagar poco porque uno está desplazando beneficios artificialmente a jurisdicciones de baja tributación, que pagar poco porque uno, por ejemplo, está haciendo inversiones alineadas con la política económica del gobierno y eso le permite disfrutar de beneficios fiscales, o porque está empleando a personas y eso le permite acceder también a beneficios fiscales. Entonces, conviene dar ese paso a la hora de hacer el juicio. Pero yo me basta en este momento, Miguel, en decir, el debate ESG o el debate de responsabilidad social corporativa en los impuestos, y en concreto en el impuesto sobre sociedades, se juegan dos terrenos distintos con dos culturas distintas. Cultura americana, este es un debate para ellos peligroso. Cultura europea es un debate, como diría yo, ilusionante de que se va a poder acomodar la contribución de las grandes empresas a las necesidades del erario público de los países en los que actúa. Yo añadiría solo una consideración adicional a lo que me ponías encima de la mesa.
es relevante y es crítico el impuesto sobre sociedades para la empresa, por lo que acabo de decir, costes, riesgos, decisiones empresariales, reputación empresarial. Pero luego, para los que nos dedicamos a esto, es un impuesto tremendamente rico en lo intelectual. Pues yo de nuevo les recuerdo, yo vengo de la Facultad de Derecho, entonces a los que venimos de la Facultad de Derecho, pues nos hablan de contabilidad y nos dicen, no, hay un impuesto que se basa en la contabilidad. Y dicen, ¡buah! Este no es para mí. O sea, este ya vendrán. Yo creo que es tremendamente interesante el impuesto sobre sociedades porque uno debe perderle el miedo a las reglas contables. Las reglas contables son básicamente reglas de sentido común, perdóname, para ver cómo se mide, de alguna manera, la ganancia o la pérdida que tiene una determinada empresa. Y si me permiten decirlo, pues cabe aplicar casi las mismas reglas que uno lleva en la administración de su patrimonio familiar, o sea, para hacerlo. Pero bueno, hay que dedicarle más tiempo. Pero digo, es de una gran riqueza intelectual porque la normativa es compleja, es rica, y además involucra componentes más de conocimiento económico y más de conocimiento puramente jurídico. Pero quiero insistir, los componentes económicos yo diría que al alcance de casi cualquiera, con un poco de esfuerzo que se haga. Entonces, las normas son complejas cada vez más. Voy a poner una anécdota. Yo hace ya, Miguel fue mi jefe, no lo ha dicho entre las distintas cosas que ha mencionado, pero lo fue. Cuando yo aprobé la oposición, entonces se llamaban inspectores de finanzas del Estado, el impuesto sobre sociedades pues debían ser, en términos de normativa, unas 60 páginas, como mucho, o sea, añadiendo reglamento, etcétera, un reglamento largo. Yo me he entretenido, he pedido a una persona y le agradezco que lo haya hecho, que me contase las páginas del Pilar 2. Entonces, hoy en el impuesto sobre beneficios hay que conocerse el impuesto sobre sociedades, que por supuesto la ley ya la conocen ustedes, la española, ya son muchísimos más artículos y muchísimas más páginas, el reglamento ha mermado, eso sí, hay que conocérselo, como decía, los impuestillos, el impuesto energético, el impuesto a los márgenes bancarios, y va a haber que conocerse el Pilar 2. Pues el Pilar 2, si sumamos la directiva, el proyecto de ley que hay hoy en curso, y en la OCDE las Model Rules, los comentarios de la OCDE y las guías de ejemplos de la OCDE, estamos hablando de casi 1.500 páginas de apretada letra. Entonces, el que tenga curiosidad intelectual, pues tiene, vamos, un recorrido casi monotemático con el impuesto. Y entonces, yo hasta ahí llego, Miguel. O sea, ¿es importante para la empresa? Pues sí, muy importante. Y no solo es importante, sino que da un poco de miedo escénico, pues la complejidad de este impuesto. Y yo daría un consejo además a los que se enfrenten con el impuesto sobre sociedades y las empresas, ya sean como asesores, ya sean como, asesores externos, quiero decir, ya sean como asesores internos. Todos los fiscalistas deberíamos dedicar más tiempo a aprender a comunicar que a aprender a liquidar. Es decir, la jerga con la que nos relacionamos con clientes, que quizás con clientes menos, pero bueno, dentro de una empresa es tan incomprensible y a veces tan ajena a los intereses de los que tienen que decidir que perdemos la batalla en eso. Y perdón que esto me estoy poniendo gremial, por decirlo de alguna manera. Pero hay que saber comunicar y comunicar en términos comprensibles cuál es la trascendencia fiscal en el impuesto sobre sociedades de una decisión, cuál es el coste involucrado, cuáles son los riesgos jurídicos, cuáles son las alternativas que tenemos. Y cuando eso se consigue, mi experiencia, y no digo que yo lo haya conseguido, pero mi experiencia es que cuando se consigue, el rol de un fiscalista en una empresa como asesor externo o interno se eleva exponencialmente. O sea, pasa a ser un punto de referencia. Hasta ese momento no pasa de ser un friki, perdón por la expresión, o sea, de decir, esto son cosas fiscales que ni entiendo ni aspiro a entender, ¿no? Y me gustaría animar a los colegas a que se dediquen al impuesto sobre sociedades. Entre otras cosas, porque el impuesto sobre sociedades necesita ser mejorado y también necesita ser objeto de críticas inteligentes para avanzar. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos sacarlo adelante, que sea un impuesto que recaude lo que tenga que recaudar, que sea justo, que sea económicamente eficiente y que no atente a la competitividad y a las ganas de invertir que tienen nuestras empresas. Me he excedido, pero es que me pierdo la pasión.
¿no? ¿Cómo ves que te pregunto algo? ¿No te ha impresionado el repertorio de medidas adicionales en el impuesto sobre sociedades que acompañan al impuesto mínimo complementario? Sobre todo porque sobrevuela algo que a un grupo como el tuyo le afecta, que es el preacuerdo político sobre un impuesto energético. O sea que no sé cómo ves ese aspecto complementario del impuesto mínimo Hombre, complementario. a ver, como empresa, decía uno de mis mayores, estamos para acatar lo que digan los parlamentos, faltaría más, ¿eh? Pero también es una manifestación de responsabilidad social corporativa, perdón, el manifestar nuestras opiniones sobre cómo se debe diseñar un sistema tributario que permita a las empresas, bueno, pues invertir, crear empleo y competir con otras empresas, ¿no? Bueno, en ese contexto. A ver, ¿me han sorprendido las medidas? Pues desgraciadamente no me han sorprendido. Digo desgraciadamente porque la segunda pregunta sería, ¿te parecen buenas medidas? Pues no. O sea, o no me parece que vayan a tener un buen impacto en las empresas afectadas. Y voy a referirme a dos líneas, por decirlo de alguna manera, dos líneas inspiradoras. Lo primero, las medidas son todas ellas, salvo error mío, medidas de aumento de la fiscalidad empresarial. Es decir, son más impuestos. Es verdad que luego, a última hora, por negociación y por, parece, imposición de ciertos grupos parlamentarios, se han introducido algunas medidas muy dignas, vamos, muy dignas, de favorecimiento a determinadas empresas, normalmente pymes, bienvenidas sean. Pongo un detalle. Todas las medidas de aumento de fiscalidad empresarial van a retrotraer sus efectos a 1 de enero del 2024, si no me equivoco. Y en cambio las medidas que favorecen de alguna manera a ciertas empresas, esas son para el año que viene. Entonces, digamos que en el juego pues se acaba ganando. Entonces, el primer mensaje o línea de evolución. Todas son medidas que llevan a aumentar la fiscalidad empresarial. En un momento, están recientes las elecciones americanas, tomará pronto posesión de su mandato el presidente Trump, donde se exacerba la competencia internacional entre empresas y se habla de proteger a las empresas nacionales frente a la competencia exterior, de poner trabas a la globalización, etc. Una línea de política fiscal que incremente los costes internos, los costes fiscales internos de las empresas, pues a mí me parece que no es lo adecuado. Me parece que en un entorno como el europeo, donde se necesitan inversiones relevantes para crecer, donde se necesita afrontar la competitividad con empresas americanas, donde se necesita hacer inversiones para transición energética, para digitalización, para desarrollo de industrias críticas, pues poner estos impuestos no es una buena idea, en mi opinión. Otra cosa es que sean una tabla de salvación para las finanzas públicas, porque hay que atender necesidades de gasto con un presupuesto más equilibrado. Hombre, yo cuando veo la capacidad recaudatoria de lo que estamos poniendo encima de la mesa, pues me da la sensación de que si esa es la finalidad no estamos tirando bien, porque son medidas bastante ineficientes. Ineficientes quiero decir que afectan a las decisiones empresariales. Hablo de ineficiencia en ese sentido. Afectan a las decisiones empresariales, son muy costosas de gestionar para las empresas y tienen una capacidad recaudatoria limitada. Y además de que sean impuestos contrarios a las empresas, yo te añadiría una segunda línea. Están exacerbando algo de lo que nos quejamos con razón o sin razón las empresas españolas, que es letal para la actividad económica, que es la incertidumbre. Cuando estamos adoptando
decisiones con carácter, perdón, medidas políticas con carácter medidas fiscales con carácter retroactivo, estamos aumentando la inseguridad jurídica. Pero sobre todo aumentamos la incertidumbre cuando con estas medidas, que son, no quiero llamarlas erráticas que parece despectivo, pero poco cohesionadas, o sea, poco consistentes, parciales, deslavazadas, como queramos llamarlo, se pone de manifiesto la ausencia de un modelo de referencia. Antes, cuando había un modelo que formaba parte del consenso político, social, etcétera, uno sabía que le podían subir el tipo del impuesto sobre sociedades, ponerle una deducción más allá o más acá, etcétera. Ahora no sabes lo que puede pasar. O sea, hoy le ha tocado un impuesto especial a la banca, por el motivo que sea. Dice, mañana, dice, hoy han decidido que la tributación consolidada, pues si hay una empresa que tiene pérdidas, no puede compensar sus bases imponibles negativas con las que tenga ganancia. ¿Y eso? ¿Es que no nos gusta la tributación consolidada? Porque la tributación consolidada hace unos años decíamos que debería ser la finalidad última, debería ser la regla general. El grupo consolidado fiscal en el impuesto sobre sociedades debería ser la medida del impuesto. Pues ahora parece que no, que es un privilegio y que hay que recortar los privilegios cuando las cosas vienen duras. Mal mensaje para la certidumbre. Pero lo mismo pasa con las pérdidas. Es que se nos olvidan cosas de primero de básica. A lo mejor ya nos hemos hecho mayores, Miguel, pero antes se decía que esto del impuesto sobre sociedades, claro, que grababa la renta obtenida por una compañía a lo largo del tiempo, que los periodos impositivos no dejaban de ser algo artificioso por la necesidad de medir en un determinado momento si había ganado o había perdido. Dices, ya, pero eso lleva asociado generosidad a la hora de compensar pérdidas. Es decir, yo puedo tener un año, una actividad cíclica con pérdidas y al año siguiente tengo ganancias. ¿Cómo va a grabarme usted las ganancias si no me permite minorar las pérdidas? Parece natural, de justicia, de orden. Dices, no, pues algo natural es que solo se compensa el 25% de las ganancias. Yo, a ver, me he podido quedar desfasado, pero creo que en casi ningún lugar del mundo hay una limitación a la compensación de pérdidas en el impuesto sobre sociedades tan drástica como la que hay en España. Y es una medida que ha pasado sin pena ni gloria, como diciendo, bueno, como se la cargó el Tribunal Constitucional, habrá que reponerla. Dice, pero es que está usted atentando a la esencia del impuesto sobre sociedades. De nuevo, ausencia de un modelo o marco de referencia que dé seguridad a la hora de tomar decisiones de inversión. Voy a más, Tenemos unos incentivos, bueno, ahora nos va a hablar Ignacio de ello digamos a fondo. Unos incentivos a la inversión en España, muy escasos. La inversión en España está muy maltratada, o sea, ya lo digo, o sea, recuperar la inversión vía amortización en 20, 25 años, 15 años, es tratar mal a la inversión en España. En Estados Unidos, en otros sitios, se recupera en el primer año o los 5 primeros años. Dice, pues aquí en 25, en algunos activos, o en 20. Bueno, pues eso es estar maltratado. Dice, yo estoy harto de hablar de la patulea de incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades, la proliferación de incentivos. ¿Cuáles? Debe ser por las actividades de extraordinario interés, ¿cómo se llaman? Actividades de interés extraordinario interés cultural y no sé qué, que cada año el gobierno hace la lista de lo que sea, pero debe ser por los incentivos que proliferan a la creación cultural, etcétera, pues que también van dando de sí. Pero los incentivos genéricos para cualquier empresa cada vez son menos. En este momento tenemos el I+D. Decimos, es potente el I+D+I, y sobre todo el I+D. Dice, son deducciones potentes. Digo, ya, pero usted es consciente de que se los va a cargar con el Pilar 2. Dice, sí. Y no hacemos nada, porque los americanos ya lo han hecho. O sea, los americanos tienen sus incentivos a la inversión y se han salido, saben ustedes, y si no se lo digo ahora, que en el Pilar 2 pues no se tienen en cuenta determinadas deducciones para ver si baja del 15% la tributación. ¿Cuáles? Pues aquellas que son transmisibles, monetizables, etcétera. Pues ya los americanos sus incentivos los han hecho monetizables y transmisibles. Por lo cual, aunque no pagues nada, estás dentro del límite de tolerancia del 15%. En España no es así. Y no es así deliberadamente, pues sí.
Pues de nuevo, por la puerta de atrás ha vuelto usted a cargar los incentivos a la inversión, los pocos que tenemos. Pues yo te diría que si no me gustan no es por discutir las líneas de política que establece este gobierno o el que sea, sino porque me parece que generan un mal ambiente para las decisiones empresariales. Un mal ambiente para la inversión, un mal ambiente para el incremento de la actividad, un mal ambiente para la creación de empleo. ¿Por qué vía? Por el aumento de los costes fiscales, que no lanza un mensaje de cariño ni de incentivo, y por el aumento de la incertidumbre, porque parece que no tenemos un marco de referencia, sino solo la necesidad de cuadrar a escoplo pues las necesidades recaudatorias en cada momento. Y esa sería mi opinión sobre el particular. Clarísima. Muchas gracias. Ignacio, ¿nos das la pauta sobre la tranquilidad o intranquilidad a la hora de invertir y desarrollar, ¿no? Vamos. E innovar y una reflexión sobre la estabilidad de la conclusión que deriva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo? Que yo creo que enlazando con lo de Luis es importante. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, a la Escuela de Práctica Jurídica por invitarme. Y muchas gracias, Luis, porque estaba yo muy preocupado de cómo aterrizaba la nave después de este sobrevuelo que habíais hecho a tantos kilómetros de altitud sobre todo el sistema tributario. Digo, y a ver cómo aterrizo yo para hablar de las sentencias recientes en el caso del I+D. Pero me has tendido un puente muy fácil porque me va a servir para ejemplificar todos los problemas que tiene tu empresa y cualquier otra en la gestión del día a día del I+D. Los dos casos jurisprudenciales, a ver si me da tiempo a referirme a dos, más recientes que hay en el I+D, aunque sean al I+D, sirven para ilustrar todo lo que hemos venido hablando. Empiezo con el primero de ellos. Uno de los puntos más controvertidos para una empresa es el I+D funciona, una empresa hace una serie de gastos realizando una actividad que califica bien como investigación y desarrollo o bien como innovación tecnológica, y estos gastos tienen un premio. Cuando hablamos de I+D, el premio oscila entre el 25% y luego se le van añadiendo 17%, podría llegar hasta un 69% del gasto, aparte de ser deducible fiscalmente, con lo cual, en el mejor de los casos, hasta el gasto nos sale gratis. La administración nos devolvería en impuestos todo lo que hemos gastado y la innovación tiene un premio un poquito más pequeño, que es del 12%. Uno de los problemas fundamentales para las empresas es cómo yo sé que esta actividad que estoy haciendo es I+D o es innovación tecnológica o no es nada. Y aquí la norma nos ofrece dos grandes posibilidades. Una, pues me la juego, lo apunto en mi declaración y cuando venga un inspector ya discutimos, o bien le pregunto a la administración pública, y hay varios modelos de preguntas, pero el modelo más habitual son los informes motivados. En un informe motivado, tú le preguntas al Ministerio de Ciencia y Innovación si esta actividad que está realizando constituye o no una de las actividades premiadas por la renta. Este proceso, que es complejo, porque primero la empresa tiene que realizar una memoria, para que se hagan ustedes una idea de todo el proceso. Primero la empresa realiza una memoria. Esa memoria se la entrega a una empresa acreditada por el Ministerio que certifica que efectivamente la actividad se trata de I+D y te verifica la cuantificación de los gastos que tú has realizado. Y posteriormente, cuando tienes la memoria de esta empresa, que es un tercero, lo llevas al Ministerio. Y el Ministerio vuelve a revisar toda la documentación y te da un papelito en el que te dice, efectivamente, usted ha gastado en I+D X millones de euros. Y con este papelito apuntamos en nuestra declaración la deducción que toca. Pues bien, a todo el mundo parecería que después de haber atravesado esto, a la hora de enfrentarme a una inspección de Hacienda, pues esto ya no va a ser discutible. La posición de la Administración puede decir, no, efectivamente los informes del Ministerio son vinculantes para nosotros, por supuesto, pero lo que no es vinculante es la cuantía. Nosotros como administrador
como administración siempre tendremos como inspectores el derecho a determinar la base imponible involucrada. Y entonces lo que hizo el Ministerio de Hacienda es, sobre todo en los proyectos de software, porque los tenían más fáciles de evaluar, pensad que para un inspector, si hablamos de la creación de un combustible ecológico, pues se atreven a mucho, pero normalmente eso van con más temor. Pero para un programa, para el desarrollo de un programa informático, ellos lo que hablaron es con su equipo de apoyo informático, que porque os hagáis una idea, es el servicio informático que tiene el Ministerio de Hacienda para el desarrollo de sus propias aplicaciones informáticas, etcétera. Y este equipo informático empezó a hacer informes sobre todos los proyectos que había, en los cuales no recalificaban el proyecto. Si el Ministerio había dicho que era un proyecto de innovación tecnológica, decían, no hay duda, esto es un proyecto de innovación tecnológica, pero sí empezaron a poner en tela de juicio si todas las actividades que se cuantificaban ahí entraban o no entraban dentro del concepto de innovación tecnológica. Estas recalificaciones no eran menores, acababan tirando más o menos el 70% de los gastos, el 75% de los gastos, con lo cual, si bien es verdad que no se atacaba al fondo de la cuestión, se respetaba la decisión del Ministerio, lo que sí que sé, a efectos prácticos, una deducción que las compañías creían que estaba completamente asegurada, pues se quedaba en la mitad de la mitad. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues hubo un par de sentencias de la Audiencia Nacional dubitativas, algunas decían que sí tenía razón la Administración, otras decían que no tenían razón la Administración, pero en el año 2022 surgieron 2 o 3 sentencias seguidas de la Audiencia Nacional diciendo que este equipo, el equipo de apoyo informático, era perfectamente competente para evaluar los créditos y que la Administración podía desvincularse de los informes motivados y establecer una liquidación sobre importes que ya habían sido verificados por la propia Administración. Esto llega al Tribunal Supremo y en una sentencia muy reciente, hay 3 casos que llegan al Supremo a la vez, sentencias una del 8 de octubre y 2 del 9 de octubre, lo que termina concluyendo el Tribunal Supremo es que la Administración no tiene derecho a reevaluar lo que ya ha hecho al Ministerio, siguiendo un razonamiento que es bastante lógico, que dice, uno, que la norma dice que los informes son vinculantes y no establece ningún tipo de límite sobre cuantía, condición ni nada, son vinculantes y punto, y dicen además que el organismo este de apoyo informático es casi un organismo de parte, que así como el Ministerio es el organismo establecido por la norma, como que va a ser el perito que tiene que calificar esto, el otro organismo es un organismo puesto de parte y que no, su valor probatorio es infinitamente inferior al valor probatorio que tiene el Ministerio de Economía. Con lo cual parece, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Con lo cual parece que este tema ha quedado zanjado, pero esto hablamos de una pelea que llevamos 4 años con ello, 4 o 5 años, para acabar en unas conclusiones que parecen de bastante sentido común. Si se ha arbitrado un sistema por el ordenamiento para calificar y cuantificar la deducción, buena gana de andar complicándolo con terceros que vuelvan a reevaluar un proceso que, les aseguro, porque yo estoy involucrado en esto todos los días, no es un proceso sencillo el de obtener la calificación. O sea, requiere muchísimo trabajo en memorias, en demostrar la investigación que se ha hecho. O sea, que es un trabajo muy complicado. Y luego el segundo la segunda controversia que hay, que es otro de los puntos, es cuándo nace el derecho a tomarse la deducción, que es otro tema que ha sido especialmente controvertido. Allá por el año 2011 y 2012 salieron varias consultas de la Dirección General de Tributos que luego se mantuvieron sostenidas en el tiempo hasta el año 22, en el cual se decía, porque había muchas empresas que de repente se encontraban con que habían hecho una actividad de innovación o una actividad de I+D, pero que no habían puesto en la declaración la deducción pertinente. Entonces se preguntó a la Administración, oiga, si yo al cabo de los años me he dado cuenta de que tenía un proyecto que era susceptible de calificar como I+D, ahora quiero hacer el esfuerzo de reunir toda la información, ¿cuándo puedo acreditar esto en mi declaración? ¿Tengo que presentar una declaración complementaria o lo puedo acreditar en la siguiente declaración que presente? Lo que dice la Administración es, no se preocupe usted, puede elegir.
Si le apetece presentar una declaración complementaria, presente una declaración complementaria, pero si la deducción todavía no ha caducado, las deducciones tienen 18 años para utilizarse, pues póngala en la siguiente declaración en la que a usted le apetezca. Hemos venido funcionando con este sistema hasta el año 22. En el año 22 empiezan a salir unas consultas de la Dirección General de Tributos que lo que vienen a decir es, no, donde dije digo, digo Diego, y ahora la única manera de acreditar una deducción por I+D es presentando una declaración complementaria del año en el que la declaración tocara, con el inconveniente de que si han pasado más de 4 años, ese año está prescrito y entonces simplemente se perdía. Este cambio de criterio, ¿qué es lo que ha pasado? Que las inspecciones que se están produciendo te llegan a toro pasado, como explicaba muy bien Luis, porque esto lo tenemos desde el año 22, pero alguien en el año 23, alguien en el año 21 podía haber apuntado una declaración de ejercicios anteriores con el criterio que estaba siguiendo la Dirección General de Tributos. Pues ha venido la inspección y ha dicho, oiga, con el nuevo criterio de la Dirección General de Tributos, esta deducción que usted en el año 21 ha apuntado en el año 19 está mal imputada, porque el criterio ahora de la Dirección General de Tributos es que tendría usted que haber presentado una complementaria. Como este año encima está prescrito, pues mala suerte, yo se la quito del año 21 y ya no hay nada que pueda hacer. Esto nuevamente ha ido escalando hasta llegar al Tribunal Supremo. ¿Cómo se ha manifestado al Tribunal Supremo? Un criterio que yo creo que nos va a ayudar mucho porque estas son situaciones que se dan muy a menudo. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es: yo ni entro ni dejo de entrar en cuándo se puede presentar la declaración. ¿Qué pasa si las deducciones se pueden presentar en este momento o tengo que presentar una complementaria? Porque esto no es objeto del debate. Pero lo que sí que es objeto del debate es si puede venir un inspector a toro pasado y aplicarme un criterio que no era de aplicación en el momento en el que yo hice la declaración. Esto sí que es un debate muy interesante porque habla de la interpretación de la norma jurídica y cómo afectan, que es un tema que está sin regular en nuestro ordenamiento tributario y que creo que ayudaría mucho, cómo debemos interpretar los cambios de criterio. Porque pensar que la norma siempre fue así, o sea, está claro que cuando cambiamos una ley, pues hay disposiciones transitorias y te explican perfectamente, o deberían, a partir de cuándo debe aplicarse este cambio. Pero con los cambios interpretativos de organismos vinculantes, el tema es mucho más complicado porque nos coloca en situaciones sin solución. Y ahí el Tribunal Supremo lo que viene a decir es, sin entrar en el tema de fondo, porque no se me ha preguntado, estas declaraciones que la compañía consignó siguiendo un criterio de la Dirección General de Tributos que estaba en vigor en el momento en el que se hizo la declaración, no podemos decir otra cosa, sino que estaban bien consignadas. Cuestión diferente, y ya se juzgará, son aquellas que se han hecho bajo el nuevo criterio interpretativo si algún contribuyente ha decidido no presentar la complementaria, y ya se analizará en su caso. Nuevamente esto apunta o da una cierta tranquilidad en cuanto a la seguridad subjurídica, pero pone de manifiesto lo difícil que es tomar decisiones, porque incluso tomando decisiones con consultas en vigor puede venir la administración y decir, pero es que estas consultas no me gustaban, hagamos ahora lo contrario. Entonces, aunque hayan sido temas muy concretos y muy específicos, yo creo que sirven muy bien para ilustrar todo el tono de este debate, que es lo difícil que es tomar decisiones porque tenemos un entorno lleno de inseguridad en la que no te puedes agarrar a ningún elemento concreto para tomar las decisiones. ¿Ves estos dos puntos consolidados a futuro? Porque sobre todo el segundo es muy fácil de rectificar normativamente. El segundo es muy fácil de rectificar normativamente, efectivamente. Lo que pasa es que, o sea, yo aquí tiendo a ser muy positivo porque me parece de tan sentido común el criterio del Tribunal Supremo de cuando una persona está actuando con todos los elementos jurídicos que había en ese momento, venidos de organismos vinculantes, porque no estamos hablando que yo cité un libro de López Santa Cruz para hacer esto, no, era un órgano que era vinculante. El decir que la propia administración tiene que vincularse por los actos que ha emitido la propia administración me parece muy de sentido común para que pueda contradecirse por la ley, pero probablemente pierda la razón en los siguientes meses. Bueno, no pierdas el espíritu positivo nunca. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias
Creo que hay un turno de preguntas. Muchas gracias.